el Espíritu Santo. Él nos sostiene. La palabra del Señor dice, el hombre del pecado ya está presente, ya está obrando. Yo personalmente, disculpen, interpreto que clandestinamente Él está obrando, no con toda su libertad 100%, porque hay alguien que lo detiene. Ese alguien es el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo. Antes que venga el Señor Jesucristo, ya estaba anunciado en el libro de Salmos, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En otras palabras, podemos cambiar un poco, pero eso no quiere decir que vamos a cambiar la Biblia porque ya está escrito. El ángel de Dios acampa alrededor de los creyentes. Más fácil, ¿verdad? Ya lo creo. De los que le temen, dice la Biblia. Entonces, lo que nos defiende es el Espíritu Santo. Por eso dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos un defensor, un protector en nuestra vida. Bien, vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 18, que ya les adelanté una vez más, dice, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Contra ella. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana nos acercamos a tu trono celestial, a tu santidad tuya, tal como somos, Padre. Primeramente, Señor, para pedirte perdón, porque tú eres la persona que conoces la vida nuestra, conoce nuestro corazón, lo estás viendo, Padre. Amado Dios, te pedimos perdón porque tu palabra nos dice, el que encubre su pecado no prosperará. Si no atendemos esto, Padre, estamos invalidando tu palabra. Algo que tú ya le has dicho, Padre. Si no, tenemos que creer y tenemos que confesarte todo pecado oculto para que nuestra vida sea una vida de bendición. No solamente para nosotros, para nuestra familia, sino para el mundo que nos rodea, Padre. Amado Dios, en esta mañana, santifícanos. Ya estamos con tu palabra y ayúdanos a tocar este tema que vamos a estudiar, Padre. Es tu palabra. Ábrenos entendimiento. Queremos aprender mucho de ti. Enséñanos, Señor, a través del Espíritu Santo, controlando nuestra mente, nuestro corazón, para centrarnos en tu palabra y denos entendimiento suficiente, Padre, para que podamos salir, Señor, después del culto contento de haber escuchado tu palabra, de haber aprendido algo, de llevar en nuestro corazón, guardándolo, Padre, para que, Señor, puede mejorar nuestra vida y puede mejorar nuestra responsabilidad contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Bendícenos y bendice tu palabra que va a ser usada. Y gracias por cada uno de nosotros que nos has congregado en esta mañana. Señor, conociéndonos, ayúdanos, bendícenos y guárdanos. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a poner el tema, el propósito de la iglesia. ¿Verdad? El propósito de la iglesia. Tome asiento. No voy a pasar como la semana pasada, un hermano antes que le llame ya estaba parado acá adelante. No voy a pasar así. ¿No? Bien, ahora, acá vemos que nuestro Señor Jesucristo, ya lo sabemos un poco por lo menos, el Señor Jesucristo dice, vino a salvar, a buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿De quién era este plan? ¿De quién era este deseo? Del Padre. Del Padre. Creemos a través de la palabra de Dios, Dios es espíritu, ¿verdad?
Por eso no lo vemos en qué parte está en esta mañana, pero está aquí. ¿Por qué? Porque su palabra dice. ¿Por qué dudarlo si su palabra no dice? No nos ha hecho una persona igual que nosotros, sino nos está diciendo la Biblia, que Dios está aquí porque estamos reunidos en su nombre, ¿verdad? En su nombre. Entonces está en cualquier parte está el Señor, pero no vamos a ver, porque estos ojos carnales que tenemos no puede ver al Señor. Pero Pablo nos consuela y nos da una esperanza, dice, pero en el postero vamos a ver cara a cara al Señor. Esa promesa del Señor. ¿Cumplirá? Claro que sí. Hay que esperarlo con paciencia, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor tenía que tomar algo que Él había creado, ¿verdad? La humanidad. Entonces tenía que personificar Dios a su Hijo Jesucristo en una persona tal, igual que a nosotros. Por eso el Señor nace, muy bien, de una mujer, pero encontramos su nacimiento, no era María que estaba casado con José, ¿no? O adulteraron y tuvieron hijos, no. José dice que era un hombre caballero, un joven caballero. No quería difamarla a María, quería dejarle secretamente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí vino la intervención del Señor, le reveló, dijo, José, no dejes a María, porque la ha concebido no es del ser humano, sino es del Espíritu Santo. Gracias a Dios que a José le abrió ese entendimiento que tenía el Señor y luego él entendió y no dejó a María. Él entendió, ¿verdad? Imagínate, humanamente para José era un golpe tremendo, ya están de novio prácticamente, y ese no es simplemente cuando ya tenía 18 o 20 años, ese venía de mucho más antes. ¿Por qué? Porque los padres buscaban esposa para sus hijos, algo que ellos veían lo mejor para su hijo. Y el hijo no buscaba, sino los padres, ¿no? Entonces esa costumbre tenían, entonces posiblemente ya habían hecho pacto los padres de María y los padres de José. Entonces son novios. Pero de un momento a otro aparece la señorita María en estado. Imagínense, ¿no? Qué golpe tremendo para José. Me imagino si Dios no hubiera revelado, hubieran tenido serios problemas y posiblemente hubieran roto su noviazgo, ¿no? Pero gracias al Señor, Dios intervino porque Dios, la que estaba usando a María, ¿no? Y María había concebido el Espíritu Santo, entonces Dios tenía que encarnarse en un ser humano para que la humanidad de ese entonces por lo menos vean con sus propios ojos a un Dios que existe, ¿no? Y ahora, para poder identificarse, el Señor o la gente podía identificar a un ser supremo que estaba en medio de ellos, hace milagros, lo que ningún hombre había hecho. Pero el corazón del mundo o de la gente estaba endurecido, no lo creyeron. Había poquísimos que creyeron. Pero sin embargo, el Señor tenía que cumplir, ¿no?, su propósito y morir en la cruz para salvar a la humanidad de la condenación. No de la condenación. Tampoco, no quiere decir que todo el mundo que conoció o escuchó a Cristo llegaron a ser salvos. No, tampoco. La multitud, tampoco, no. Dentro de esa multitud que estaban viviendo al Señor, experimentando con sus propios ojos el milagro que hacía, ellos mismos gritaron, crucifícale al Señor. Crucifícale. Y crucificaron por supuesto. Pero también uno de sus propósitos era dejar establecido, ¿no? Primero el propósito que encontramos, vino a este mundo morir en la cruz para la salvación de la humanidad. Y el segundo propósito que hizo el Señor era dejar establecido en este mundo, ¿no?, aquellos que continuaran el propósito por lo cual había venido Jesús.
Y este propósito encomienda a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Imagínate si el Señor ya vino a buscar salvar a los pecadores, todo. Si Él no hubiera preparado a un grupo de personas que continuaran su propósito de predicar el mensaje, con la muerte de Cristo terminaba el Evangelio. No hubiera permanecido. Y de lo cual ni nosotros hubiéramos llegado a ser salvos. No hubieran llegado a ser salvos. Pero gracias a Dios que esos 11 hombres, ya hay que ignorar a Judas, ¿no? Los 11 hombres, más tarde se añade Pablo, ya muy bien, predicaron la palabra del Señor. Hombres y mujeres creyeron, seguían predicando, en plena persecución, en pleno sufrimiento, todos siguen predicando, entregan su vida, siguen predicando el resto, ya, y nuevas personas se van levantando, se van añadiendo para predicarla para ellos, para anunciarla, y llega a nosotros. Ahora estamos aquí nosotros. ¿Verdad? Ya estamos aquí, nosotros. Pero si esos 12 hombres o 11 hombres no hubieran sido preparados, nosotros no llegaríamos a ser salvos. No llegaríamos. Pero gracias al Señor, Él los preparó. Por eso, para cumplir su segundo propósito, Él preparó con el propósito de que la iglesia lleve el mensaje del Señor. Que no muere el Evangelio, sino continúe el Evangelio. ¿No? Que continúe el Evangelio. Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, la iglesia es responsable de llevar adelante la iglesia. Los creyentes somos responsables de llevar adelante la iglesia. Desde el momento que salió el Señor de acá de la tierra, se regresó a su lugar. Para esto, y con esta finalidad, con este propósito, preparó a hombres para que ellos quieren, llevando el Evangelio. Encontramos testimonios de esos hombres, todos murieron por causa del Evangelio. Ninguno tuvo cáncer, ninguno tuvo otro tipo de enfermedad, todos murieron por causa del Evangelio. Hervidos en aceite, crucificados, decapitados, murieron los apóstoles. ¡Qué vida entregada al Señor! ¡Qué decisión tomada por el Señor! ¿No? Hermoso, podemos hablar un poquito de Pedro. Pedro llegó un momento de ingratitud con el Señor porque ya había muerto. Ya Pedro seguía creyendo, pero parece que ya no era igual como en su presencia, que quería, le amaba al Señor. ¿No? Él parece que se desespera. Por ejemplo, él dice, vamos a pescar, se fue. Pero estaba llamado dentro del propósito del Señor, el Señor le buscó. No Pedro. Pedro no le buscó, sino el Señor le buscó. Imagínense, hermano. El Señor le buscó y, vamos a decir, lo recuperó, lo restauró a Pedro. Y Pedro más tarde, según la historia que vemos, murió colgado de los pies, con cabeza abajo. Prácticamente, poco a poco, Pedro empezó a perder la respiración, se ahogó y murió. ¿Ve? Entonces, hermanos, vemos, cuando hablamos de la iglesia, una vez más, no vamos a pensar que estamos hablando de una institución humana. Sí, lado material. Pero el encargo que está dejando el Señor es para los hijos de Dios que han sido redimidos, que ha formado su iglesia. ¿No? Su iglesia. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Mira lo que Pablo, ya les adelanté también con este versículo, que dice el Señor, 19, versículo 19 del capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros?
Una oportunidad, David, si no me equivoco es David, quiso construir un altar para poder presentar sacrificio, agradecer a Dios y etc. No sé, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba este hombre. Tenía su era y todo en cosecha. Subió y David pidió que le vendiera ese pedazo de terreno para poder construir el altar para esto. El hombre dijo, señor rey, tómalo, hazlo. Prácticamente el hombre está ofreciendo donarle, regalarle esa parte de su terreno para poder construir un altar para el Señor. David dice, no, yo te voy a pagar el precio justo, no voy a recibir regalado, ¿verdad? Voy a alabar a mi Señor con algo que me cueste, no con algo que pagó su precio, ¿verdad? Pagó su precio. Entonces, ahora, a nosotros nos enseña, quizás podemos decir, nos exige el Señor por el hecho que somos su propiedad de Él. Él nos ha comprado, ¿verdad? Él nos ha comprado. No sé cómo podemos entender eso. Él nos ha comprado. Tú no eres de tuyo, sino es de Dios. Tu cuerpo es de Dios, mi cuerpo es de Dios, no es de nosotros. Si no, estamos aquí encargados de cuidarlo, de protegerlo. Como hemos hablado y basado en clase de familia, los hijos no son nuestros hijos, sino son herencia de Jehová. Herencia de Jehová. Por ejemplo, cuando tus padres, vamos a hablar un poquito de campo, pueden tener mucho terreno, ¿verdad? Ya mueren ustedes, esos 8 hermanos. A los 8 hermanos va a dividir a los 8. ¿Has comprado? No has comprado. ¿De quién es? De tu papá. O de tu mamá, que fueron dueños y murieron. Pero ahora te están dejando de herencia a ti algo que no te cueste. ¿Ya? ¿Es tuyo? No. ¿Fue de tu papá o de tu mamá? O de ambos. Ahora, ese terreno depende, si lo haces producir, lo vendes, lo regales, depende de ti. Pero es herencia. Pero no es tuyo. Tú puedes decir, es mi terreno, que no, fue de tu papá, tú me has comprado, sin herencia te ha tocado. Nuestros hijos es igual, es una herencia, ¿verdad? Dios nos ha dado herencia a nuestros hijos. ¿Pero es tuyo? No, pero tú eres responsable cómo lo vas a entrenar. Si vas a ser entrenador bueno o entrenador malo, ya depende, ese de los papás que están encargados. Ahora, nosotros cuando hablamos de templo, Dios para eso te salvó. Para eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sufrió de todo, ¿no? Porque te amaba y porque quería que tú seas uno de sus templos del Señor. Uno de los hombres y mujeres que tomas o compones parte del cuerpo de Cristo. ¿No? ¿Eres tú mismo? No, del Señor. Porque todos nosotros estamos destinados a los mismos infiernos. ¿A quién pertenecemos? Yo creo que Juan 8:44, ¿qué dice? A ver, alguien que lo lee. Hermano Pancho, a ver, léelo. A ver, ¿qué dice? 8:44. Juan, ¿no? ¿O me he equivocado? A ver. Muy bien. ¿Quién era nuestro papá? El diablo. Oh, el pastor me dice, sí, el diablo era nuestro papá. Y hacíamos lo que él quería. Él decía, vaya, diviértete en la fiesta.
Papá está ordenando, hay que hacerlo, pues. Por eso nos bailábamos, por eso nos tomábamos, por eso hacíamos las cosas indebidas, porque nuestro papá nos autorizaba. ¿Ya? Nuestro papá. Nosotros no hacíamos porque tenía que hacerse, sino el papá está ordenando. Y como éramos de él, teníamos que hacerlo, pues. Esa es la división carnal que teníamos, la diversión, ¿no? Entonces, mira, pero de ahí hemos salido. Y de ahí, ¿quién nos ha rescatado? Jesucristo. Él nos ha comprado de ahí, ¿no? ¿Con qué? Que nos ha comprado con su sangre preciosa. Eso es lo que paga en la cruz. Nos ha comprado, nos ha rescatado. Ahora somos, quieren o no quieren, los hijos de Dios somos propiedad del Señor. Por esa razón, muchas veces nos prueba el Señor duramente. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer lo que quiere, pues, en esta vida. Pero a veces no entendemos, ¿no? A veces no entendemos. Ahora, entre paréntesis, le voy a poner esto. Gracias a Dios por la cooperación de cada uno de ustedes por la actividad de ayer. ¿Verdad? Gracias. Pero algunos faltan pagar, por favor, páguenlo porque nos hemos prestado plata. Porque ayer en la tarde teníamos que entregar la plata. Hemos llevado. Las 9 de la noche hemos entregado a la esposa del dueño y al hijo del pastor Chirca. En su presencia hemos entregado 1.550 soles. Le hemos entregado. Y Jonathan, que es hijo del pastor Chirca, parece que no esperaba esta cantidad. Ellos se quedaron muy agradecidos, que no habían esperado eso. Quizás habían pensado 200, 300, 400 kilómetros. Por ello le dije, todo lo que hemos hecho hay que llevarlo. ¿No? Y le hemos llevado así. Ya le entregamos. Y ahí, dentro de eso, la hermana, la esposa del dueño, o la dueña también, parte de la dueña, me dice, pastor, Dios sabrá por qué la ha hecho. ¿No? Dios sabrá por qué la ha hecho. Bueno, ahí animando. Como decir, ¿no? La Biblia dice, alguien tiene que morir para que alguien viva, o otra persona viva. Por eso Cristo murió para que nosotros vivamos. Humanamente Él murió para que nosotros tengamos vida, ¿no? Entonces, ahora, cualquier problema, dificultad que hay, Dios hace para poder enseñarnos que hay un ser supremo y Él es dueño de nuestra vida. Por eso, el Señor todo lo ha coordinado, lo ha acomodado, las enseñanzas. Por eso sale Santiago una vez más, dad gracias de todo. ¿Verdad? Dar gracias de todo. Están pasando momentos difíciles. Bueno, yo no soy yo mismo, sino es Dios que está haciendo. Si voy a morir, gracias a Dios voy a morir. ¿Por qué? Porque el dueño quiere que yo muera. ¿No? De esa manera tienes que entender la vida. Si no entiendes así, uy, ¿qué me nunca vamos a servir al Señor. Nunca vamos a cumplir, ni primer propósito de Dios vamos a cumplir. No va a cumplir. Tu vida, y una vez que eres salvo, es del Señor. Hay que encomendar al Señor. Solamente quiero recomendar, pida a Dios en ese momento, que Dios te dé fuerza para enfrentar. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Entonces, hermanos, acá Pablo acaba de decirnos, no ignoréis que soy templo del Espíritu Santo. Vamos a ver, pero en esta mañana queremos, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Y queremos ver, porque nuestro tema es el propósito de la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Queremos ver cuáles son propósitos de nuestra iglesia. No son los propósitos que nosotros debemos cumplir como iglesia. ¿Cuáles son? Vamos, número 1. Si deseas, anótalo porque es bien sencillo. El primer propósito, vamos a ver, evangelizar. Primer propósito es evangelístico. Ese le corresponde a todos nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque somos de Él. Así como tú puedes ordenar a tus hijos, por lo menos cuando estaban en menor edad,
igualito Dios se ha ordenado para que lo cumplas, para que lo hagas y para que lo hagamos. Y no rompes ese propósito de Dios con desobediencia, porque si desobedeces ya lo rompiste el propósito de Dios. Y para ti poco a poco empieza a cerrarse la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el propósito del Señor con algo que te ha comprado. ¿Verdad? Con algo que te... Entonces, primer punto, o primer propósito del Señor es evangelístico. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo conocido, ¿verdad? Pero recibiréis el poder. 1:8. Le dije al Señor. Ahora esto, a veces estamos esperando como otros grupos, la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿a quién confesaste el día que recibiste a Cristo? ¿No era Dios? ¿No era Dios? Y hoy en día cuando uno recibe a Cristo, inmediatamente viene el Espíritu Santo. El Señor no va a limpiar tu corazón y abandonarte hasta que pases 50 días y luego venga el Espíritu Santo. O 10 días, 5 días, 1 día, no te va a dejar. Después de limpiar, no va a dejar. Limpia tu corazón, ahora esperes el Espíritu Santo. No va a hacer esto. Hoy en día el Señor inmediatamente pone su Espíritu Santo, ¿no? Y ese Espíritu Santo, para ocupar el lugar de nuestro corazón, tiene que purificarlo. Él entra con toda su fuerza a limpiárselo. ¿No? Ahora sí se siente en nuestro corazón. Para poder dirigir, para poder señorear. Otro error que tenemos, no queremos que señoree el Señor. A ver, todos los que van a estar en el culto de la noche, a ver, levanten la mano, a ver. A ver, hermanos, todos los que van a estar en la noche, en el culto, a ver, levanten la mano. ¿Ve? A ver, todos los que van a estar en la noche. Ahora los que no han levantado la mano, piensen, ¿el Señor te ha comprado o no te ha comprado? ¿Crees que te ha comprado o no te ha comprado? ¿Qué crees? ¿Ve? ¿Y por qué si te ha comprado? ¿Por qué si eres su propiedad? ¿Y por qué no tienes las ganas, el interés, el deseo de venir en la noche? ¿Por qué? ¿No entendemos la palabra de Dios? ¿No creemos? Posiblemente que no. ¿Verdad? Posiblemente nos falta la fe y no lo creemos. Estamos pensando que no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, que mañana trabajo, que para acá voy a dormir temprano. Déjale tu cuerpo en el cementerio que pase todo el tiempo durmiendo. Pero ahora que estás vivo, busca al Señor. Va a llegar el tiempo que vas a morir, que vas a dormir tranquilo, nadie te va a molestar. Los gusanos te van a morder y te va a terminar. Ahora que estás vivo, busca al Señor. Cree en su palabra, que el Señor te ha comprado por precio que ningún ser humano puede pagarlo. Ningún ser humano. Nosotros para comprar algo podemos sacar un préstamo, todo es dinero. Más tarde tenemos que devolver. ¿Verdad? Y tenemos que cumplir, por supuesto. Pero el Señor invirtió su sangre, que nadie puede rescatarlo. Nadie puede rescatarlo. Entonces el primer propósito del Señor es evangelístico. Mire el Señor que dijo 1:8, pero recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estaba diciendo a quiénes, a los apóstoles. ¿Sí o no? A los apóstoles. Estaba diciendo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué recibir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no se encontraba acá en la tierra, sino estaba en el cielo. Y para que venga acá, tenía que regresar Jesús a su lugar. A su lugar de donde ha venido, dejando todo. Ahí tenía que regresar primero Jesús y luego rogar a su Padre que envíe otro consolador.
Por eso el Señor dijo, no voy a dejarles huérfanos. No, 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 no. Voy a enviar otro consolador. ¿Eh? Entonces, para nosotros no hay 50 días de espera después que hemos confesado nuestros pecados por recibir el Espíritu Santo, sino inmediatamente acá está. Acá está el Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Por supuesto, el Señor Jesucristo es Salvador, sigue siendo Salvador. Pero hoy en día está salvando el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque las tres personas trabajan unidos ellos. Ninguno se usurpa en su lugar, su responsabilidad, ninguno. Son el mismo Dios los tres. Entonces estamos viendo la era del Espíritu Santo. Uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo automáticamente viene a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos sellados con las arras del Espíritu Santo, que nadie puede borrarlo. Desde ese momento que le ha puesto el sello el Señor, somos su propiedad privada del Señor. No del mundo, sino del Señor. No sé por qué tenemos que estar más en el mundo, interesados más del mundo, no. Es propiedad privada del Señor. ¿No ha visto esos corralones, terrenos, dice propiedad privada? Nadie puede entrar porque tiene su dueño. Nadie puede invadir, propiedad privada. Igualito, nosotros nos encontramos propiedad privada. Entonces, acá encontramos nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros que formamos la iglesia, tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Inclusive de predicar el evangelio todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Y la iglesia está constituida, precisamente, es para que evangelice al mundo. ¿Para qué estaba escogido y preparado los apóstoles? Para que evangelicen al mundo. ¿Todos creyeron? No todos creyeron, por favor. Y cuando nosotros vamos a predicar, van a convertirse todos, no tampoco. Pero el Señor está diciendo evangelizarse. Entonces, como iglesia, es nuestro deber de cumplir. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor no nos ha mandado, primeramente, ¿no? Al último, a lejos. Tenemos que ir. Vamos a testificar para allá. Por ejemplo, hay personas en su zona, por ejemplo, vamos a hablar de Ancón nomás, estamos más abajito nomás, ¿verdad? Hay gente de ahí, se va a cuadra 18 de Avenida Brasil, Alianza Cristiana de Misiones, de allá. ¿Por qué será? ¿Será fiel? Quizás. ¿Lleva a su familia? Todos los domingos a un varón veo acá ya de edad, con su Biblia y si Mario pasa por ahí en su iglesia, no lo sé. Solito. Yo digo, este hombre es un llanero solitario. Y el Señor, no, el cristiano no es llanero solitario. La cristiana es un grupo de personas, la iglesia somos un grupo de personas. Es verdad, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en un hogar o una casa no vive una persona sola. Tiene esposa o tiene esposo, si es mujer. Si son pareja, tienen hijos. ¿Verdad? Tienen hijos. Con 2, 3 hijos. Vive papá y mamá de la señora, vive papá y mamá del hombre, desde Ancón hasta que cuadra 18 de Brasil la llevará. Una vez quizás, o días especiales. El resto de los días, el resto de los cultos, solito tiene. Y la gente ya piensa, pero ese hombre es muy fiel y por eso viene desde lejos. No, sino es un hombre cristiano egoísta, cristiano irresponsable. No velas por su familia, y solamente solito. Por supuesto, aprende la palabra de Dios, no hay duda de eso. Su familia.
Y el Señor, ¿por dónde tenemos que empezar a evangelizar? Por Jerusalén. Y Jerusalén representa nuestra casa, nuestros hijos, el esposo, la esposa. Ellos tienen que ser evangelizados primero. Si a ellos no podemos evangelizar, al resto no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Ellos tienen que ser evangelizados. Y como iglesia, nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo estoy edificando mi iglesia? No mi hogar, sino mi iglesia. ¿Cómo estamos edificando? ¿No? Por ejemplo, ahora para construir la casa hay diferentes clases de materiales, ¿verdad? Hablan de ladrillo nomás. ¿Cuántas clases de ladrillo hay? Algunos duraderos, algunos no tan duraderos, algunos terminados. Precio también según la calidad. El que puede con lo que cuesta más, el que no podemos muy bien con lo que cuesta menos, y el que no podemos con maderita, pues ya. ¿Cómo estamos edificando ustedes? ¿Cuántos están con sus hijos completos? ¿Cuántos están? Levanten la mano, que están completos con sus hijos. Puedes preguntarte por qué eres. Porque tú como iglesia eres una persona irresponsable. Y es para todos nosotros. Que no estamos evangelizando a los nuestros. Si nosotros los evangelizamos a los nuestros, ¿quién va a evangelizar? Piénsalo, ¿quién va a evangelizar? ¿Quién va a venir? Porque ya tú eres creyente, muy rara vez van a venir a hablarte, muy bien, pero no se van a interesar. Tus hijos de repente están buscando de visitar a la esposa, solamente al esposo, muy bien conversaron, se van, y los hijos. La visita no ha edificado a tus hijos, sino tú tienes que edificar a tus hijos. ¿Por qué? La orden de Dios es primero Jerusalén. ¿Verdad? Es primero Jerusalén. Entonces, tiene que evangelizar primero a la casa. Una vez más, si no podemos evangelizar en la casa, olvídese, el resto lo vamos a poder. Hablaremos que Dios te ama, ven a la iglesia, más vamos a decirlo. Y si de repente esa persona nos conoce perfectamente, que nosotros ni vamos a la iglesia, pero hablamos del Señor, y por el hecho que hablamos del Señor, estamos muy bien espiritualmente. ¿Cómo el enemigo puede engañarnos, verdad? ¿Cómo puede engañarnos? Evangelizar, hermano. Tenemos trabajo, por supuesto, ¿verdad? Qué triste sería el Señor nos hiciera la misma pregunta que hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Yo le pregunté a Caín cuando ya le había matado a su hermano Abel. Porque yo sabía, yo estaba viendo lo que estaba haciendo Caín. Y Caín regresó y Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Una pregunta que le hizo. Y esa misma pregunta es para nosotros. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Qué será la respuesta a nosotros? Señor, tenía que hacer esto, tenía que hacer esto, tenía que hacer. El Señor está viendo, no podemos engañarlo. Él está viendo, Él lo sabe. ¿Dónde se encuentra? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué está? El Señor lo sabe. Nosotros podemos encubrirlo, decir, Señor, no, han salido por este motivo. Hermano, los padres no sabemos que los hijos que hacen después que voltean la esquina de donde vivimos. Los padres podemos decir, no, está en tal lugar, tal lugar, tal. No, y una vez que ya desaparecieron, ya no vemos ya, porque ya doblaron una cuadra, no lo vemos ya. ¿Sabemos lo que están haciendo? No lo sabemos. No lo sabemos. No, pastor, mi hijo ya quedó en la casa, está durmiendo. ¿Durmiendo? En su casa, puede ser, pero plantado en celular. ¿A salir acá? No, no a salir acá. Pero eso,
¿Qué tal si hemos evangelizado? Responsabilidad de cada uno de los creyentes. Evangelizar a su Jerusalén. ¿Verdad? Un día puede preguntarnos el Señor, igualito que hizo con Caín. ¿Qué vamos a responder? Mire esa pregunta que hace el Señor en Génesis capítulo 4, versículo 9. De repente algunos se han olvidado o algunos no han tenido la oportunidad de leerlo. Entonces vamos a ver, Génesis capítulo 4, versículo 9. ¿Y qué pasa? El capítulo 4 está hablando de los dos hermanos Caín y Abel, que eran hijos de Adán, presentaron su ofrenda, y de Caín no fue aceptable al Señor su ofrenda, solamente de Abel. ¿Ya? Abel no hizo nada, ningún daño a Caín, pero mira, por el hecho que su ofrenda fue aceptado por Dios, se enfureció contra su hermano. Caín debió de resentirse de Dios. Caín tenía todo el derecho de enojarse con Dios. Porque Dios lo que está aceptando es la ofrenda de Caín, digo de Abel. Y más de Caín lo está aceptando. En versículo 9 dice el Señor, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín le responde, dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y si le contestamos, no Señor, cada uno tiene que hacer con su vida. No, tenemos que participar en la vida de ellos. A simple vista dice, pero ¿por qué tiene que meterte en la vida? No, no tenemos derecho de meterme, pero tenemos derecho de evangelizarlo. ¿Verdad? Tenemos derecho de evangelizarlo. Porque puede haber más cruel que el esposo, más cruel que el esposo, más cruel que los hijos, puede haber otras personas. Pero estamos tratando de presentar el evangelio. Y nosotros tenemos que presentar el evangelio. Es triste, hermanos, llegar a pensar que la vida de nuestras familias no es responsabilidad nuestra. Pero sí lo es. Sí lo es, hermano. Vamos a ver Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. En el versículo que vamos a ver, Proverbios capítulo 24, versículo 11. 24, 11. Dice la palabra de Dios. Libra a los que son, ¿no? A los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Según sus obras. ¿No? Entonces, hermanos, ya depende de nosotros, el Señor ya nos está enseñando a la iglesia primero evangelizar. Ese es el propósito del Señor. Segundo, vamos a ver, segundo propósito, es edificar. No es edificar. Muy bien, ya se alcanzó para el alma, ahora hay que edificarlo. Y también tenemos que ver con qué material vamos a edificar. ¿No? ¿Con qué material? Entonces, ahora, todos podemos convertirnos en ser consejero. Ser consejero, tratar de ayudar con lo poco, lo mucho que conocemos, no usar la Biblia, pero no hay que aconsejar sin Biblia, ¿no? Porque no construye. No construye. Si no al aconsejar, tenemos que agarrar la Biblia y mostrar a la persona a quien estamos aconsejando. Este dice la Biblia, ¿crees o no crees? Porque si aconsejamos muy bien, ayer me caí, me volé el dedo, ya, entonces tenga cuidado porque tú has volado el dedo, tenga cuidado, pásale con agua oxigenada, cúralo ya, muy bien se va a sanar.
O de repente tú no has sufrido este accidente, vas a aconsejar que algo no has vivido. No va a ir a tener, no va a edificarse. La cosa la persona tiene que edificarse es con la palabra del Señor, ¿no? Con la palabra del Señor ha llamado, ¿no? Vamos a ver acá, segundo propósito, edificar, hay que edificarlo. A veces ganamos alma y ¡ay! Con algunos que hemos conversado, lo justificamos a las personas que un día vinieron y se arrodillaron acá. Un tiempo asistió a la iglesia y se fue. Pensamos que no, pero ellos son salvos, hermanos. Si es salvo una persona, busca al Señor. Si una persona es salvo, busca al Señor. Por eso el Señor bien claro ha dicho, por su fruto conoceréis. ¿Qué cosa queremos saber esto? El Señor ya lo dijo, no puede cambiarlo. Ya lo dijo, por su fruto conoceréis. Entonces él fue salvo. ¿Por qué? Porque se arrodilló. Porque vino unas cuantas veces a la iglesia y ya es salvo. ¿No? Ponte en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón. Tú llegaste salvo. ¿Y hasta ahora permaneces? ¿Verdad que sí? ¿Has pasado prueba? Por supuesto. Para ti también hay calor, para ti también hay frío. Para ti hay oscuridad, como también hay claridad. Pero sigues permaneciendo en el Señor. ¿Verdad? Sigues permaneciendo. Pero si no es salvo, no permanece esto. Y nosotros decimos, no, pero es salvo. ¿Quién nos garantiza que es salvo? ¿Quién nos garantiza? Su vida no ha cambiado nada. No busca al Señor. El creyente, hermano, saca tu conclusión. Si tú lo vives, la vida cristiana, saca tu conclusión. ¿Por qué tú buscas a Dios y por qué otro no busca? A ver, ¿no es el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios que ama a los pecadores? ¿No es el mismo Dios que salva a los pecadores? Es el mismo Dios. Entonces, ¿por qué en tu corazón ha obrado? ¿Y por qué en nuestra familia no obra? Dios se ha puesto sordo, Dios se ha puesto demasiado viejo, que no ve, que no sabe, ya se olvida. Dios es Dios igual, ayer y hoy por los siglos de los siglos, no cambia, ni envejece, ni rejuvenece, y sigue de mantener. Si Dios ha obrado en ti, ¿por qué no obra en las personas que tú dices que es salvo? ¿Por qué no obra? Es que no es salvo. Ni tiene ni hambre ni sed de la palabra de Dios. ¿No? Y por esa razón, los hermanos, las hermanas que componen la iglesia del Señor, tenemos que evangelizar y ahora tenemos que edificar. Cuando hablamos de los dones, el Señor cada cosa marca, ¿verdad? Si tú ves allí, hazlo esto, hazlo esto, hazlo esto. No dice también de todo hazlo. Por el dones se está repartiendo, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, dice el que enseña, en la enseñanza, ahí te dedica. El que reparte, muy bien, repartiendo, nada más, ahí se dedica. Reparte y reparte, y el que enseña, y todo. Tantos dones que hay. El que exhorta, no te metes en otra área, tu trabajo es exhortar, animar, edificar. De todo puedes saber, pero no todo podemos cumplir. ¿No? Como decir, tener que especializarse, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos aquí, ¿no? La edificación. Ahora vamos a ver 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14.
en el versículo 12, 14, 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. ¿Ve? Edificación de la iglesia. Ya se ganó para Cristo, hay que edificarla. Hay 3 propósitos que el Señor tiene para su iglesia. Ya acabamos de ver, evangelizar. Segundo, edificar. Ya vamos a entrar en el tercero. ¿No? Tenemos que comprender que la responsabilidad de edificar de la iglesia no solamente es de pastores o predicadores, sino de cada creyente. A veces echamos la culpa a los pastores, los predicadores no hacen nada. ¿Y tú qué haces? ¿Cuántas almas has ganado en 2025? ¿Y cuántas almas estás edificando en 2025? Entonces no puede decir, no, él no hace que para acá. Pero ¿qué haces? ¿Qué se haciendo? Otra vez la pregunta, ¿cómo estoy edificando mi iglesia? ¿No? ¿Cómo estoy edificando mi iglesia? No pensemos, hermanos, que algo que nosotros creemos y en esa creencia o en ese deseo y en esa opinión tenemos que darlo, no. No somos de nosotros, somos de Cristo. Tenemos que aprender y seguir el camino que ha determinado el Señor por nosotros. Entonces, si no, cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? Primeramente a nuestra propia familia tenemos que la responsabilidad de edificar espiritualmente a los nuestros. Edificar. No edificar. No pensemos que lo vamos a edificar solamente haciendo un culto en la casa. No, todos nos reunimos, leímos la Biblia. ¿Está edificando? Ahí no conforme. No, todos leímos la Biblia. O todos hemos orado. Está edificando la iglesia. Es nuestro deber orar, por supuesto. Es nuestro deber leer la Biblia. Pero estamos edificando. Con lo que haces culto en la casa, con lo que oras todo junto, ¿ya lo lograste que ellos sean fieles a la casa de Dios? ¿Ya lo lograste? ¿O no? Ahora vamos a ver. No pensemos, los que pensemos a edificar solamente haciendo un culto en casa, sino con esas acciones que edifican por fe a ellos. Acciones. Y acciones es difícil por ser eso. Primera cosa, nuestro testimonio. Varias veces, no sé hasta cuándo veces. Si censáramos a nuestros hijos cómo son sus padres, ellos no dirían la realidad. ¿Por qué? Porque nos conoce perfectamente. Hasta qué hora dormimos, qué cosa comemos, qué no hacemos, si oramos, no leemos. Sus hijos pueden decirle la verdad. Nuestro testimonio no es simplemente a la casa que los vecinos nos vean. En la casa, ¿cómo te ven? Mamá, papá, que estás acá, ¿cuántas veces tus hijos te han sorprendido leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces tus hijos te han sorprendido doblar tu rodilla orando? ¿Cuántas veces? Y si no te ven doblando rodillas, ¿qué van a aprender ellos? Si no te encuentran leyendo, ¿qué deseo van a tener de leer? Si no te levantas para correr a la iglesia, ¿qué deseo van a tener de venir a la iglesia? No, dentro de las enseñanzas encontramos. Es muy interesante ver porque también aprendemos por los ojos, ¿sí o no? Viendo, aprendemos. Entonces te están viendo. ¿Cómo lo tratamos a ellos? Están escuchando. ¿Cómo somos como esposo y esposa? ¿Cómo lo vivimos? Los hijos lo saben.
Estamos edificando. ¿No? No estamos edificando. Nuestro testimonio, es decir, con nuestras acciones que reflejan el amor y el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos está cambiando, nos ha cambiado. Y con el poder de Dios podemos hacer muchas cosas buenas para el Señor y para nuestra vida, personal, familiar. Nuestro testimonio. Segundo, es como nuestro ejemplo. Y ahí ejemplo le puse, si no le encuentran orando, si no le encuentran leyendo, ¿no? No va a tener interés de leer ni interés de leer. Te levantas, se va a la cocina, toma desayuno, ya empieza a hacer las cosas, los hijos también. Y cuando íbamos a la iglesia, no. ¿Tienes fuerza? Cuando son pequeñitos vas a traer. Cuando son pequeñitos puedes engañar con un chupetín. Pero ahora ya no quieren chupetín, sino quieren celular. ¿Ya? Entonces, puedes traerlo. Pero cuando crece, ¿vas a traer? No. ¿Por qué? Porque se va a plantar en su celular y ya se va a quedar tranquilo. Y a veces es triste ver a los padres sacándose, ver padres y madres plantar en el celular. Que es muy, muy triste, hermano. En lo creyente, muy triste. Los padres, que tenemos que estar plantados en el celular. ¿Qué ejemplo le están teniendo? Celular de plantar. Antes, cuando no había celular, antes, cuando no había televisor, los creyentes vivían más consagrado su vida al Señor. Porque no había televisor y no había celular. Pero ahora, como hay televisor, hay celular, ya no, ya. Ahora somos cristianos modernos. Modernos. Ya no somos. Muchos aún en el culto están usando celular. Ese celular. Que sepan edificar. Yo digo, no. Aprenderá cosas seculares. Aprenderá lo que el mundo ofrece. ¿No? Ahí se lo he plantado. ¿No ves los niños? ¿De dónde aprendieron eso? ¿Su papá mueve así? ¿O su mamá? Celular. ¿De dónde aprendieron? ¿Papá hace ese tipo de ejercicio o su mamá? Celular. Acá tiene que intervenir el edificador, el ganador de alma. ¿Verdad? Ahí tiene. Entonces, vemos el ejemplo. Cuando les enseñamos cómo buscar al Señor y cómo adorar al Señor y cómo leer su palabra. Ese no tiene que cansarse mamá y papá que es creyente, no tiene que cansarse. Si se cansa es un hombre y una mujer irresponsable. No merecía este regalo de Dios que son los hijos o la herencia de Dios. No sé por qué dio el Señor. Pero el Señor no se equivocó. Sino más tarde está esperando, va a pedir cuenta de sus hijos. Va a pedir cuenta, papá y mamá va a pedir cuenta qué hizo por sus hijos. Dios le puso en sus manos, va a pedir cuenta y va a llegar ese día, hermano, y va a ser muy lamentable. Y para todos, no solamente para uno, va a ser muy lamentable. Ahora no creemos porque mañana no lo va a hacer o ayer no ha hecho, anteayer no ha hecho. Muy bien, la palabra de Dios sigue diciendo la misma cosa. Entonces no se ha hecho, bueno, no va a pasar nada. Te va a pedir cuenta y me va a pedir cuenta. ¿Qué hemos hecho con la herencia de Jehová? ¿Hemos reproducido? ¿Hemos edificado o no hemos edificado? Tercero, encontramos teniendo la responsabilidad de llevar a la iglesia. Hay que llevar a la iglesia. ¿Para qué? Para que aprenda la palabra del Señor. Para que aprenda a alabar al Señor. Para que se edifique espiritualmente. Y muchas veces puede tomar decisión aún para servir al Señor. Pero tiene que estar en la iglesia.
Es imposible que un creyente que vive en su casa y casa y casa, que el Señor le llame para sobra. No lo va a hacer. El Señor no llama a los ociosos, ni a los locos tampoco. El Señor llama a las personas saturadas en trabajo. Porque el Señor, la mayoría de sus apóstoles eran pescadores. ¿Por qué? Porque esos hombres sufrían frío, sufrían calor, sufrían sed, sufrían de sueño. Tenían que estar en el mar, despierto. Entonces el Señor necesitaba este tipo de personas para que evangelicen. Que ellos no pueden decir mucho frío, ni mucho calor, o tengo hambre, no. Ellos eran trabajadores. La mayoría de sus apóstoles han sido trabajadores. ¿No? Entonces, hoy en día también el Señor está llamando a que esté en su casa, no lo va a llamar hermano, por más que sea, trate de hacerlo mejor. ¿No? Entonces tiene que llevar a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Estoy edificando mi iglesia? ¿Estoy edificando? ¿Estoy edificando la vida de las ovejas encargadas de parte de Dios en mi mano? Dios nos ha entregado, hay ovejas. Imagínense, ahorita Compasión ya está por cerrar. Compasión ya está por cerrar. ¿Por qué será? No, que programa para Lima ya no hay. Bueno, ese lo determinó. Total, hemos contado, más de 1000 alumnos han pasado por acá. ¿La iglesia se ha interesado por esos alumnos? ¿No? Personal de tiempo que trabajaba se preocupó. Después, ni Mechi por esos alumnos. ¿Cuántos quedan? Quedan de los padres que asisten a la iglesia, así no. ¿Qué ha hecho la iglesia? Ya Dios puso más de 1000 alumnos en nuestra mano de la iglesia. ¿Nos hemos interesado? No. Por su padre, peor. Que su padre no vive bien, que sus padres son separados. Más para juzgar hemos vivido. Para juzgar, pero no para ayudar. Esos fariseos que trajeron a la mujer sorprendida en pecado, ¿el Señor le juzgó? ¿El Señor le condenó? No, le perdonó. ¿Y de dónde aprendemos nosotros a juzgar que su papá es separado, que su papá es tomador, que su papá es mujeriego, que su mamá es así, que su abuela, que la suegra? ¿De dónde hemos aprendido esto? En vez de que nosotros cerremos hasta el último compasión acá, nuestra persona no ha respondido. Y no responde tampoco. ¿Qué vamos a lograr? Ya puso Dios preciosas vidas de niños y de niñas y desde temprana edad. Por lo menos han estado 17, 18 años, 15 años. Ya mínimo habrán estado, mínimo 13, 12 años por lo menos. Pero no hemos hecho nada en 12, 15, 20 años, no hemos hecho nada. Y hasta ahora. No hemos hecho nada. Iglesia. ¿Y qué es el primer propósito del Señor? Evangelizar. Segundo, edificar. Si recibieron a Cristo, no se ha edificado. No se ha edificado. Entonces vemos, hermanos, acá, estoy edificando la vida de las ovejas que Dios me ha encargado. Qué maravilloso sería que cuando lleguemos delante de nuestro Dios, nosotros también podamos decir las mismas palabras del Señor Jesucristo que le dijo a su Padre. A ver, vamos a ver Juan capítulo 17, ¿qué dice? Juan capítulo 17, versículo 12.
17, 12. Dice el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. En tu nombre, no dice en mi nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Nosotros hemos perdido? Sí, hemos perdido. Más de ganar hemos perdido. Les digo que hijo, yo cuando estaba en el mundo, guardé a todos. ¿Y ahora a qué nos toca estar en el mundo? Nosotros, la iglesia. Nosotros en la iglesia. Estamos encargados. Y podemos preguntarnos, ¿estoy edificando las ovejas que el Señor ha puesto en mi mano? ¿Qué te dicen? No, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y no tengo tiempo. Estamos rechazando el mandato de Dios. ¿Saldrá bien para nosotros? No. No saldrá bien. ¿Por qué? Porque estamos rechazando como hijos que somos, estamos rechazando. Estamos negando lo que Dios está ordenando. ¿No? Lo que Dios está ordenando, está ordenando. Último punto, parece que están cansados para irnos. Vamos a ver el propósito de Dios, el tercer punto, o tercer propósito, la restauración. La restauración. Acá hay un hermano que caiga en el pecado. Yo por eso varias veces he dicho a algunos por lo menos, ten cuidado de esta iglesia. Así. Si tú caes, todo el mundo te va a condenar. Ningún hermano te va a tratar de ayudar. Algunos que están acá posiblemente saben eso. Guarden su testimonio. De una vez que caen, nadie se va a acercar para poder levantarles. Al contrario, te van a juzgar y te van a criticar. Yo a varios he advertido eso. ¿Por qué? No estamos listos para restaurar, sino para condenar. Por esta razón, por esta razón, ¿qué te lo hizo? ¿Para qué te lo hizo? ¿Qué te lo hizo? Y tú, ¿qué haces? Nosotros le hemos usurpado el lugar de Jesús. ¿En qué sentido? Somos juzgadores, pues. El único juzgador es Cristo, no hay más. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, el juez justo es el Señor Jesús. Nosotros no. Nosotros a una persona condenada vamos a lanzar al infierno. Bueno, pues solamente Dios tiene poder. Y Dios tiene poder de redimir. Pero en esa parte nosotros tenemos que restaurarle a la persona. Restaurarle, no condenarle. Yo siempre me acuerdo, casi años atrás, y algunos de ustedes saben, a un joven disciplinamos acá. ¿Por qué? Porque estaba dirigiendo la música borracho prácticamente. En la noche había tomado y el día siguiente estaba dirigiendo la música. Se disciplinó. Y una de las hermanas, acá la costumbre, los principios prácticos de los bautistas, pronto les voy a repartir esta copia para que lo tengan. ¿Ya? Los principios prácticos dice de nosotros 3 meses de disciplina, 3 nomás. En esos 3 meses, la persona que ha perdido su membresía por causa del pecado ya perdió la membresía. Entonces, en esos 3 meses puede regresar a ser miembro. ¿Por qué? Porque nunca falta a la iglesia, siempre está en la iglesia, siempre está haciendo algo para la iglesia. Entonces, antes de 3 meses también puede regresar. Pero el castigo es 3 meses. Algunos van a cumplir, ¿no? Van a cumplir los 2 meses, más 28 días, faltando un día para que se cumpla, van a empezar a asistir. Entonces, ¿para qué? Para que restauren su membresía. ¿Ya? Entonces, bueno,
Se disciplinó, dijo, muy bien, acá se disciplina por 3 meses. Una hermana dijo, no, esta tiene que ser por años. ¿Quién se preocupó por ese joven? Nadie. ¿Quién le visitó? Nadie. Condenamos por años. ¿Se restauró? A veces aparece en la iglesia por su propia voluntad. Pero no porque el hermano le visitó, la animó. ¿Ya? Entonces, somos restauradores. No. La iglesia tiene que ser restaurador. Tenemos que saber que el propósito de la iglesia no solamente es buscar a los perdidos, tampoco edificar nomás, sino restaurar, ¿no? Restaurar a los que caen, a los que faltan, a los que se apartan por alguna circunstancia, y como dice el versículo, las han sido sorprendidas en alguna falta. Vámonos a Gálatas capítulo 6. Yo creo que es el último versículo que vamos a ver. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. Mira, este versículo que ya es conocido, pero como es conocido, ya perdió la fuerza, ¿verdad? Pero sigue siendo la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escucha, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Esta consideración hay? Ay, ¿qué cosa ha creído este? Tiene que hacer esto. Pero si nos quedamos solitos, solitos nos quedamos. Ese interés muchas veces refleja en esa familia. Y ellos no se comprometen con Dios porque esta cosa puede suceder y no quieren tener este problema. ¿Okay? Y nosotros decimos, ya le entiendo, sí, ya le entiendo. No es que lo entiendo. Tenemos que considerarnos nosotros mismos que mañana podemos caer lo peor. Tenemos que restaurarlo. Restaurarlo. Es un mandato del Señor para su iglesia, para los creyentes, para los hijos de Dios que han sido redimidos. Tiene que restaurar. Considerándote a ti mismo, y ahora está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿ve? En alguna falta, ¿ya? Alguna falta. Acá, alguna falta. Hace poco estoy mencionando acá, pasamos, la iglesia reconoce el pecado, solamente adulterio, fornicación. Yo creo que más se sienten en las dos cosas. El resto no es pecado. Alguna cosa mentir no es pecado. Robar los diezmos no es pecado. ¿Cuántos que estamos acá robamos los diezmos? ¿Es pecado? Para nosotros no, es un beneficio. Pero para Dios nos estamos convirtiendo cada vez más ladrón, ladrón y ladrón. ¿Creemos esto? No, ¿cómo va a creer esto? ¿Cómo invalidamos la palabra de Dios? ¿Cómo invalidamos la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros y nosotros invalidando la palabra? El Señor, por lo que somos sus hijos, confía en el Señor en nosotros. Y esa responsabilidad nos está dando Él, porque somos de Él. ¿Cuántas personas acá pasamos robando el diezmo? Si damos diezmo, una parte hay que quedar. O sea, somos familia de Ananías y Zafira. De repente ha sido hermano de mis abuelos. Quizás robamos.
No, pero me falta esto, ya no lo. ¿Resulta esto? Para mí esa cuenta por lo menos no resultó. Y todo el dinero que ganamos está en nuestras manos. Ahora depende cómo lo administramos. ¿Verdad? Todo está en nuestras manos. Si queremos damos, si no queremos no damos. Pero seguimos robando al Señor. Algunos ni creen, ¿verdad? Hermana, ¿por qué no está? No estoy trabajando. Pero no hay iglesia. No trabaja. La vez pasada una chica que de compasión llega y me dice, ¿me estás viniendo a la iglesia? Le digo, estoy trabajando. A ver, invítame una gaseosa con trabajo. No tenía no tenía plata ni para una gaseosa. Dice que está trabajando, pero no llegó a invitarme ni una gaseosa. No tenía. Pero ¿cómo está trabajando? No tenía 2 horas para invitarme una gaseosa. Así pruebo, no solamente uno, varios digo, ¿está trabajando? Sí, a ver, invítame una gaseosa. ¿Cuánto trabajo? No, pero estoy distribuyendo por mi estudio. Ay. Pero está trabajando. ¿Y por qué no le resulta? Está robando al Señor. Y cuando no roba al Señor, no le resulta nada. Y el Señor sabe dar y sabe robar también. El Señor, ¿cómo roba? Cierra la puerta de bendición. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me alcanza. ¿Qué hago? Se viene la luz, se viene el agua, se viene tal y tal. Pagar deuda. ¿Qué hago? El Señor ya te quitó ya. Ya te quitó. ¿Por qué? Robamos, pues. Robamos a Dios y por eso no hay resultado. ¿No? Pero ese decir no es pecado. Hasta la familia mismo nos abrigamos. Ya nos convertimos en cómplices. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo, siendo creyente, ¿no? Siendo hijo de Dios. Y ahora podemos ver, seguramente, todos nosotros conocemos hermanos en Cristo, o personas en nuestra familia que han sido sorprendidas de alguna falta. ¿Qué vamos a hacer? Restaurar el Señor. Restaurar. Tiene que ser ese nuestro trabajo, restaurarlo. Porque no podemos dejarlo. Porque una joya preciosa es la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Y esa joya preciosa estamos echando, no vamos a decir diablos, sino estamos echando a los cerdos. Por no decir diablo, estamos echando a los cerdos. Joya preciosa del Señor, que es la vida de los creyentes. ¿No? Es triste, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ver, tuvieron errores. Hasta quizás restaurante tenemos que llorar para que la persona a quien estamos restaurando pueda valorar nuestra lágrima. Puede valorar nuestra lágrima y puede ser restaurado. Pero si decimos, tienes que leer la Biblia porque tú no lees la Biblia, tú tienes que orar porque no oras, tú tienes que ir a la iglesia. Ay, es la misma palabra está endureciendo. Ya le dije, tenemos el ejemplo, tenemos que dar pues testimonio y tenemos que decir vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú has tomado la delantera de estar en la iglesia. Sí, joven. Y pidiendo a Dios, Dios va a obrar. Hay cosas que podemos ver difícil para nosotros, hermanos, pero para Dios, Dios dice, para delante de ti dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Le pregunta a Dios. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dice el Señor. Si no estamos persistiendo, pero Dios puede obrar y va a obrar. Pero la cosa tenemos que empezar y continuar. A veces empezamos, pues no continuamos, no hay continuidad. Entonces, no, pues una petición, que ya somos tan santitos para que inmediatamente nos responda el Señor, no.
Tenemos ejemplo, por eso mi mujer que venía al juez, ¿cuántas veces? Dale ahí cada mañana, ¿no? A la puerta del juez tocando, arregla mi señor mis problemas, arregla mi problema. Y ese hombre juez era malo, no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Imagínate, pero un día dijo, muy bien, esta mujer me va a cansar, voy a arreglar su problema. Solucionó ese problema. Y ahora el Señor dice, ¿no hará nuestro Dios algo mejor para nosotros? Sí lo hace, pero tenemos que traer. El Señor nos dice que lo que debemos hacer es como iglesia, es restaurarlos, es decir, no destruirlos, sino restaurarlos. Y acaba de decirles, estamos echando una joya preciosa del Señor, por quien ha muerto, estamos echando la boca del sol. Hay que restaurar. ¿Verdad? Pero, ¿qué necesitamos para hacerlo? Necesitamos ser espirituales. Tenemos que estar buscando nosotros primero al Señor. ¿No? Tenemos que estar buscando y sirviendo al Señor. ¿No? Necesita ser espiritual, es decir, ver a las personas de la misma forma que nos ve el Señor. No diferente. No diferente. Hay que mirar, Dios, sabemos lo que dice, no pone acepción de personas. ¿De dónde hemos aprendido que este sí, que este no? ¿De dónde, hermano? El Señor no pone acepción. Para el Señor, el pecador es pecador y el cristiano es cristiano. ¿Listo? ¿Verdad? Porque van a aceptar. Necesitamos tener espíritu de mansedumbre, no de jueces. Necesitamos reconocer que nosotros también somos débiles y también podemos caer en alguna falta. Hay que tener en cuenta. Posiblemente ahí, ¿no? Mismo, digamos, posiblemente hoy mismo alguien de nuestra familia necesita al Señor. ¿Cómo llegarás a tu casa? ¿Cómo pasará esta nueva semana? Hablarás del Señor, te sentarás, animarás, orarás, ¿qué harás? Ya, Dios está viendo que Dios se encargue de nosotros, ¿verdad? Sabemos, hermano. Entonces podemos ver, cumplamos los propósitos de la iglesia. No estamos hablando de nosotros. Evangelizar, edificar y restaurar. Tres cosas. No olvidemos, es el deber de los cristianos. No podemos ser un ganador de alma, pero ¿qué va a edificar? Usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tú eres padre o madre espiritual y tiene que preocuparse por una hija a quien la has conducido a la presencia de Dios y ha llegado a ser salvo. Ahora tiene que preocuparte que empiece a caminar en la vida cristiana. Enséñale a ir a la iglesia, enséñale a orar, enséñale a leer la Biblia, enséñale a llevar sus devocionales, enséñale a diezmar y ofrendar. No ocultes, porque la Biblia dice todo lo que está escrito en la Biblia debemos enseñar. Si necesitamos diezmando, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué? Esa parte vamos a obviarlo, ¿verdad? Vamos a obviarlo y no vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque no lo enseñamos. Entonces, esperamos que este propósito de la iglesia siempre aplique en tu propia vida, porque tú y yo somos la iglesia del Señor. Tú eres templo, también yo soy templo. Los hermanos son templo del Señor. Pregúntate cómo estoy edificando mi iglesia. ¿No? Los propósitos de Dios estoy cumpliendo como iglesia, estoy evangelizando, estoy edificando y estoy restaurando. Que el Señor te bendiga si lo estás haciendo. Si no, empieza a hacerlo. Nunca es tarde para el Señor. Pero no esperes que pase más tiempo. Empieza ganando almas, edificando y restaurando. Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor.